Palco es uno de los complejos más emblemáticos del área metropolitana de Guadalajara, un referente cultural en México, posicionado ya como un ícono de Jalisco. Este bellísimo recinto ofrece la oportunidad para que el ingenio, el arte, la cultura, la música, la tecnología y las ideas se expresen plenamente, dando forma a todas las actividades que se producen en sus espacios. La arquitectura del edificio conceptualiza la interacción entre las artes y la sociedad, la sinergia que se le da entre ambas y cómo el puente de unión es la cultura y la comunicación. El Palacio de la Cultura y los Congresos cuenta con 24.578 metros cuadrados de terreno, duplicando su número en construcción con 54.780 metros cuadrados, gracias a su diseño con valor, estructurado, estético y armónico. En su estructura se observan movimientos y trayectorias de una forma orgánica y fluida, creando diferentes ritmos visuales en su composición. Un diseño que atrapa la atención, siendo una obra diferente que propone volúmenes y espacios concebidos y resueltos de manera única. Sin duda un referente de una nueva expresión arquitectónica en Zapopan y en el área metropolitana de Guadalajara, incluso de México, que ofrece la oportunidad para que las ideas, el arte y la música, en todas sus formas y expresiones, encuentren su lugar. Les damos la más cordial bienvenida a su podcast de Palco y Serial, que estamos empezando de manteles largos porque tenemos a un gran invitado del cual nos sentimos muy orgullosos y muy felices de que nos acompañe, porque la invitación a él es un gran logro que tenemos aquí en la producción, porque pues tenemos a Andrés Gómez Levy, CEO y presidente de GBA, que nos va a platicar de pues cómo se concibió Palco, cómo llegó el proyecto. Él es quien estuvo involucrado en la creación de todo este sueño que me decía hace un ratito, que se proyectó para Zapopan y para el público tapatío. ¿Cómo fue? ¿Cómo está? Y bienvenido, antes que todo. No, bueno, pues muchas gracias por la invitación y saludos a todo tu público y realmente estamos muy complacidos de estar aquí representando a la firma que creó este gran sueño de Pepe Pérez, que es verdaderamente un gran visionario que nace con un sueño en el 2007, cuando invita a mi tío José Manuel, uno de los fundadores de la firma GBA, para que participáramos en la construcción de este gran sueño, ¿no? Este sueño que realmente venía a revolucionar las artes y la comunicación en su momento en Guadalajara, Zapopan y por supuesto en todo México, ¿no? A final de cuentas este proyecto rebasa barreras de municipios y de estados. Es un proyecto muy, muy ambicioso, que fue un gran reto llegar a cumplir el sueño de Pepe Pérez, que es el gran escultor de esto, y que nosotros, bueno, que yo fui una parte de todo el equipo que estuvo involucrado, pues le ayudamos a construirlo y a hacerlo realidad, ¿no? Fuimos cómplices del proceso, de un proceso que enfrentó muchísimos retos, porque, bueno, pues aunque el proyecto empieza en el 2007, prácticamente inmediato, hay una pausa, hasta el 2009 se reactiva el proyecto, y bueno, pues los problemas iniciales era conseguir la tierra, ¿no? Entonces, el reto de conseguir la tierra y los municipios que participaron en la aportación de un pedazo de tierra importante, que era el que se requería para lograr esta magnífica obra. Bueno, pues empiezan ahí los primeros retos, ¿no? El lograrlo, que lo logra de una manera espléndida, y empezar a entender la tierra, entender con qué nos encontramos. Nos encontrábamos con un pedazo de tierra ubicado en una parte extraordinaria de la ciudad, con buena accesibilidad, pero
sus características de la tierra, del terreno, era que era un suelo de relleno de escombro, con lo cual, bueno, tendríamos que ver la complejidad que eso representaría, ¿no? Claro. Al inicio se hicieron estudios de mecánica de suelo que reflejaron una complejidad, pero aparentara estar pareja esa complejidad, con lo cual, pues aunque fuese un reto, no parecía algo más complejo que un buen reto, ¿no? Conforme se fue avanzando en el proceso del proyecto y empezaron las excavaciones, nos encontramos con que la mecánica de suelos que se había hecho en ciertos puntos no era pareja para todo el terreno. Nos encontramos con un par de arroyos que convergían en una saliente que caía en un banco de materiales, con lo cual, bueno, había que cuidar esos mantos freáticos que tenían estos escurrimientos naturales y que estaban en el grid estructural del proyecto. Ese fue el primer tope, primer bache, ¿no? El primer bache exacto, en el camino, claro, que representó, bueno, pues una solución estructural magnífica, con unas contratraves enormes para soportar la estructura superior y librar y dejar sin tocar los mantos acuíferos, que era una de las cosas que se buscaron desde el principio, ¿no? Respetar su entorno y respetar todos los temas naturales que representaba la misma tierra, ¿no? Claro. Con ello, bueno, pues, el proyecto al inicio tenía un programa y se fueron aumentando cada vez más los inconvenientes, factores, ¿no? Más factores al programa, ¿no? Okay, más elementos, más complejidad al mismo, ¿no? Y incluso en el proceso de entendimiento de la tierra, el proyecto inicial contemplaba un estacionamiento bajo la plaza de acceso únicamente, que era de buen tamaño, pero solamente ese era el estacionamiento previsto. Pero a resultados de lo que habíamos encontrado en el subsuelo, se decidió hacer un segundo sótano de toda la extensión del edificio para poder excavar esa tierra y extraer esa tierra mala y llegar al manto más firme que pudiéramos encontrar, con todo y las traves que volaban, todos los escurrimientos naturales. Y con eso, bueno, se consiguió un espacio muy útil, que claro, tiene una altura muy importante, donde se pueden hacer eventos y todo, ¿no? A final de cuentas, el programa por fin se llega a la tapa del proyecto y empiezan a hacer este gran proyecto que siempre fue concebido como bien lo decías en tu introducción, todo un tema de envolventes que fueran fluyendo unas con otras y los espacios interiores igualmente, ¿no? Que se fueran entrelazando y se fueran conviviendo y intercalándose entre ellos, ¿no? Seguimos en el proceso y después aparece una inquietud de agregar en un espacio residual que parecía inconstruible, en la parte posterior de todo el proyecto, de hacer un ágora, ¿no? ¿Por qué no? Si el espacio estaba, aprovechar ese espacio para tener un ágora al aire libre, para espectáculos al aire libre y muchas más actividades que llegaban a complementar aún más este proyecto, ¿no? Entonces el ágora nace a partir de esa... Claro, no, bueno... No estaba en el proyecto inicial. No, claro que no. No. Nace cuando se ve ese espacio y dice, bueno, vamos haciendo un espacio al aire. Exacto. Uy, pues está complicadísimo. Y bueno, la solución fue todo un gran reto. Pero bueno, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Que fue algo bello y muy, muy, muy funcional, que vino a sumar mucho al proyecto global. Sí, Andrés, quería preguntarte, porque digo, uno ve Palco y dice, no, eso no salió de ocurrencia, ¿no? Sino tengo la duda de si fue una convocatoria para hacer el proyecto o fue en una charla y dijeron, vamos haciendo esto, ¿qué puede proponer la firma? ¿Cómo fue el proceso desde el inicio con el acercamiento a la firma para hacer el proyecto? Realmente el sueño nace, como te digo, de Pepe Pérez y de la gran amistad que tiene
con José Manuel Gómez Vázquez, y nos invita, lo invita a que participemos como GBA en el proyecto para ayudarlo a construir este gran sueño, ¿no? Y se toman referencias mundiales, porque al final de cuentas no había ejemplos aquí en México, similares que pudiéramos tomar como referencias. Y se toma una de ellas, el espacio de congresos de Valencia, que es una de las referencias que se toma para empezar a esbozar un programa, ¿no? que fue creciendo y que sigue creciendo desde el programa. Este proyecto, sin duda alguna, es de los más grandes del mundo, no digamos de América Latina. O sea, es verdaderamente un gran proyecto, ¿no? Claro. Otra de las anécdotas interesantes que sucedieron en el proceso del proyecto es que había una firma de Argentina encargada de la acústica, que en su momento para la sala principal sugirió hacer una estructura independiente totalmente del resto del edificio para así garantizar más la acústica. Uy, eso significaba una problemática complejísima, ¿no? O sea, estamos hablando de dividir casi. Sí, dos edificios, ¿no? Unidos, obviamente, pero con una doble estructuración. Cuando ya la estructura estaba hecha, claro, en el proceso. Entonces, lo que sucedió es que nos dimos a la tarea de investigar y dimos con la tecnología que completamente solventaba todo ese problema que ya estaba actual, ¿no? Otro de los grandes de fue en aquellos años cuando pues no existía el Revit, no había todas estas tecnologías de tecnologías de 3D. Nos hicimos como GBA, siempre hemos estado a la vanguardia en toda la tecnología para la arquitectura, con todo el tema de investigación que tenemos. Teníamos sistemas y programas que nos ayudaban a desarrollar el proyecto en 3D, porque sin una visualización en 3D este proyecto hubiera sido imposible, claro, inalcanzable. Tan es así que se buscó un material para la cubierta y todo el recubrimiento que se hacían con moldes o modelos y se cortaba en sitio cada pieza, porque cada pieza tiene su forma distinta y se iba a cortar aquí. Obviamente el costo fue inaccesible y recurrimos a buscar nuevas opciones y se acabó con el Alucobond, que es el que ahora tenemos, que soluciona en una forma similar y en una forma muy armónica con la solución de inicio que se había planteado, ¿no? Que obviamente todo proyecto de esta magnitud pues va sufriendo sus cambios, sus ajustes y todo, porque bueno, la inversión fue brutal, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que todo fue sumando y todo fue haciendo que el proyecto se fuera enriqueciendo, ¿no? Y llegando al gran sueño de Pepe Pérez. Claro, y con también decisiones acertadas, porque el resultado es bellísimo. Entonces, digamos que de las mayores dificultades fue esto de los mantos. Uy. O alguna otra que me puedas comentar, porque me decías también de la parte de los palcos que están en el teatro. Bueno, hay un tema con la isóptica que en una parte de ella, bueno, pues habíamos puesto una forma al palco al segundo nivel y en los estudios de isóptica lo habíamos recortado, pero se decidió siempre sí construirlo, ¿no? Pero en el momento en que se termina la construcción se ve que sí era el bloqueo que habíamos estimado en los diseños y en los análisis, y entonces se tuvo que reformar esa parte y nacieron unos palcos laterales que no estaban en el proyecto inicial para incrementar el aforo y complementar lo que se había perdido en el proceso, ¿no?
Correcto. Pero sí, como eso, bueno, las butacas cambiaron a ponerse butacas con escritorio, que las hace más útiles para otro tipo de eventos, que no sea nada más un evento de espectáculo, sino un evento de interacción, que puedas tener una gran sesión de una aula magna, que sea algo mucho más cultural de intercambio de ideas, y con eso pues, darle más versatilidad al proyecto, ¿no? Y todos estos sueños fueron verdaderamente sumados por Pepe Pérez, que ha impulsado seguido todo aquí esto. cuidando Y sigue este aquí, gran bebé. exactamente. No, y es que además quien no ha visitado Palco, que no lo conoce todavía, es un espacio que tiene museo, tiene teatro, el más icónico que de 2,000 personas, casi 2,000 personas, que es el Teatro Moncayo. Tiene un área de museo de exposiciones temporales, que hemos tenido Claro. aquí a artistas como el Dalí, con obras originales. Ha estado exposiciones de Da Vinci, de Botticelli, bueno, infinidad. Tenemos una explanada impresionante que también se ha llevado a cabo eventos ahí que suman a toda la actividad que se ha realizado acá con nosotros. El Foro Ágora, que ya hemos mencionado, que es al aire libre, con alrededor de 5,000 personas en un aforo, que se llevan competencias de deporte, que se llevan espectáculos como conciertos masivos, de todo un poco. También tenemos el Museo de la Radio y la Televisión, Guillermo González Camarena, 2 sótanos de estacionamiento, cafetería, restaurante. Escuela de Artes. Escuela de Artes, digamos, alberga casi que todo, ¿no? Sí, el proyecto. sí. Entonces, pensar en un espacio que además es bellísimo, que tiene una visión, una plástica, Sí. acorde también a lo que se dedica. Claro. Pues sí, habla también del ingenio de la firma y de ustedes que hicieron, me imagino yo, cada paso metódicamente cuidado y todo, porque Fue un gran habría reto, que sí. cuidar lo que incluso nosotros presumimos a la hora de invitar a alguien que realiza aquí su evento, que es la isóptica perfecta, la acústica, los espacios. Entonces, habla también de la firma y me gustaría que nos platicaras también de la firma un poco. Bueno, encantado. Conozcamos también a la firma que Gracias. estuvo a cargo de ese proyecto, prácticamente. Gracias. Bueno, la firma nace en el 68, 1968, la fundan mi padre y mi tío José Manuel, mi padre Jaime Gómez Vázquez y su hermano José Manuel Gómez Vázquez. Y bueno, pues inician como proyectos, con proyectos más básicos, obviamente con el paso del tiempo se van especializando y van tomando experiencia internacional, y a final de cuentas en la evolución empezamos a integrar diferentes áreas y diferentes especialidades, ¿no? Que fueron sumando al currículum, y también fuimos expandiendo la firma fuera de México, ¿no? Con oficinas ya en el extranjero, oficinas en Dominicana, en Panamá, en Colombia, México. Bueno, es algo que ha ido evolucionando con un equipo de alrededor de 200 profesionales. Correcto. Que, by the way, es un tema interesante. Sí, claro. Y la pandemia tuvo sus retos para lograr todo esto, pero siempre nos hemos visto como una firma que da solución y que entiende la necesidad del usuario final y entiende la necesidad del cliente, y hace esa gran fusión para hacer en una interpretación la mejor obra posible, ¿no? Claro. Entonces, nosotros no somos una firma que llega y trata de hacer su escultura, sino que nosotros lo que transmitimos siempre es el tema de entender el uso, entender el usuario final, entender las intenciones de su inversión, entender el entorno, entender la ciudad donde se va a ubicar y entender cuál es la visión que todo eso suma para llegar a este resultado final.
Claro. No, y se ve plasmado, por ejemplo, que más ejemplo que ¿no? Sí, que este como es un bien ejemplo comentas, que nos tiene muy orgullosos. Y me platicabas, surgieron detalles y ustedes investigan y van y proponen soluciones. Así es. No las convencionales de, bueno, separamos el teatro. No. Vamos buscando otras soluciones. Claro. Y eso habla mucho del trabajo de la firma y del gran trabajo que hicieron aquí en Palco. Entonces, Sí. Nunca hemos sido una firma conformista, sino todo lo contrario, ¿no? Tratando orgullosamente de ser siempre mexicanos, ¿verdad? Siempre. Sí, tapatíos, de Exacto. hecho. Nace en Guadalajara la firma. De hecho, curiosamente, nace en el 68, fecha en que yo nazco. Ah, mira. Entonces, ¿qué tal? lo traigo tatuado en mi corazón. La primera generación fue la que nos deja este gran legado. Y bueno, ya se ha transformado en algo mucho más institucional, con alianzas estratégicas con empresas internacionales bien interesantes en todos los rubros. Y con una visión a futuro y una proyección a futuro también muy, muy interesante, ¿no? Me imagino que, digo, no es por echarnos flores, pero me imagino que Palco es una de las cartas de presentación de la firma. Es una de las obras pues más relevantes de la historia de GBA. No tanto porque sea la más grande, ni porque sea la más cara, ni porque sea, sino porque es la que ha tenido un impacto social más importante, ¿no? O sea, a final de cuentas es una obra que, aparte de lo bella que es y de lo funcional y armónica con sus usos, es una obra que es para la ciudad, que es para la gente, ¿no? Entonces, eso le da una connotación diferente, ¿no? A un hotel o a una torre de oficinas, ¿no? Esto es para el público en general completo, ¿no? Es una obra que suma a todo el país, que suma a la ciudad y que suma al mundo entero. Claro. Y nosotros orgullosos de haber formado parte, que estamos formando parte más bien de este proyecto y que queremos plasmarlo en productos como ¿no? Que la gente conozca todo lo que, desde el nacimiento del proyecto hasta lo que estamos haciendo ahora. Pues te damos las gracias, Andrés. Pues quisiera que gracias. nos compartieras algún mensaje final, alguna anécdota, algo que digas, Palco, para mí, para la firma, siempre significó esto, no sé, algo que quisieras compartir con el público. Fíjate que como anécdota es que cuando lo empezamos a visualizar en 3D, dijimos, híjole, si se logra esto, nos volvemos locos, porque esto digo, el sueño y el poderlo ver realizado verdaderamente es algo que enorgullece a todo el equipo que participó y a la firma en sí, por supuesto. Claro, y más porque nosotros lo visualizamos como un nuevo icono de Jalisco, ¿no? Lo es. Es algo tan particular, tan especial, que lo visualizamos así, y pues así es como está ya posicionado. Te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación, que estuvieras aquí con nosotros en Palco. Y este es tu proyecto, es tu casa, obviamente. Muchísimas gracias. Y esperemos en el futuro hacer algún otro más por aquí. Eso es lo que necesitamos hacer para todo el país, porque en la educación y la cultura está el progreso, y realmente esta apuesta de Pepe fue en ese sentido, ¿no? En incentivar la cultura que estaba en aquellos ayeres abandonada, ¿no? Claro. Salvo el Teatro Degollado y algún otro ejemplo pequeño, no había más, ¿no? Entonces esto vino a revolucionar las artes, a posicionarlas y a meternos en retos nuevos, ¿no? Que han generado ya varias chispas que han salido por todos lados. Así es, muchas gracias. Pues gracias, y gracias al público que escucha, y gracias por la invitación, y cuando quieran aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí. Muchas gracias y estamos pronto. Estamos de vuelta en el podcast de Palco, porque tenemos una segunda versión de la parte de hablar, de cómo nació el proyecto, de todo cómo surgió Palco, el Palacio de la Cultura y los congresos, que en su inicio era el Palacio de la Cultura y de la Comunicación, y
fue este cambio por muchos factores curiosos que vamos a comentar también hoy. Y pues tenemos un gran invitado, como los que hemos tenido en este podcast, que es José Luis González. Él es gerente de proyecto en la firma GBA, que es la encargada de cristalizar, ¿no?, el sueño Palco, y que además fue compartida. Bienvenido. Platícame un poquito, José Luis. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Yo estoy encantado de estar aquí. El espacio, el edificio es maravilloso, es hermoso, y solo los que estuvimos aquí viendo muy desde dentro las tripas, cómo surgió todo esto y todos los problemas que hubo y que se fueron resolviendo uno por uno, todos los que estuvimos en esas reuniones, dialogando y viendo cómo solucionar uno por uno, todos eso, solamente nosotros sabemos el formidable reto que fue lograr esto, este palacio que realmente es muy bello, muy funcional y realmente un hito. Claro. Aquí en Guadalajara. Claro. Y cuéntame un poquito cómo fue esa participación, esa, digamos, visión que tuvo la firma y ustedes como profesionales para lograr todo lo que vemos en el palacio, ¿no? Que es sus formas, sus espacios. Por ahí me vas a contar, hasta donde sé, una anécdota de las solicitudes que surgían y que había que resolver. Platícame un poquito de cómo fue desde su inicio en lo que presentaron como proyecto y estos luego cambios que fueron surgiendo. Sí, por supuesto. El concepto de este palacio realmente surgió a partir de la mente de don Pepe Pérez Ramírez. Pepe Pérez Ramírez es un gran empresario, pero si no hubiera sido empresario, yo quiero pensar que hubiera sido un gran arquitecto. Ándale. Porque él tenía una visión, y la sigue teniendo, tan extraordinaria que yo quedé muy sorprendido realmente. La segunda persona que quiero mencionar es al arquitecto Arnoldo Rábago, quien también pues prácticamente hizo realidad el concepto que tenía en la mente don Pepe. Él estuvo trabajando muy cercanamente y logró materializar ese sueño, que empezó siendo un sueño realmente no tan grande como lo que tenemos. Era algo muy reducido. Yo creo que estábamos hablando de menos de la mitad del tamaño que hoy tenemos. Órale. Empezó siendo algo más discreto, ¿qué tal? pero fue aumentando en complejidad, aumentando en funcionalidad y cada vez más funciones y más complejidad. Fue algo muy interesante participar en ello. Por decirles, le voy a dar un ejemplo que es muy ilustrativo. Los espacios tenían una solución para butacas pues normales, donde uno llega y se sienta, donde uno puede ver con panóptica isóptica suficiente el espectáculo que se nos presenta. Pero cuando se le quiere agregar una función más, es que esto también puede servir para enseñanza o para impartir o para un congreso muy importante. Entonces necesitamos otro tipo de butaca. Necesitamos unas butacas que tengan una paleta donde las personas puedan poner su cuaderno, sus escritos, su laptop. Necesitamos que las personas puedan participar. Entonces, caramba, eso implica una butaca mucho mayor, más compleja, más grande. Eso implica rediseñar todo el espacio. Nos dimos a la tarea de hacerlo y bueno, hoy se logró y se tiene un espacio tan funcional que las personas pueden llegar, sentarse cómodamente, abrir su paletita y colocar ahí su laptop. ¿Cómo está pensado desde la visión del público, ¿no? Desde las necesidades de todo lo que puede haber en el teatro y pensar en eso? O sea, qué minucioso y qué detalle tener ese cuidado de decir, oye, y si adaptamos esto
para que al público no se le dificulte. Así es. Aunque para ustedes creo otra cosa, ¿no? Es resolver uno por uno todos los retos que se van presentando. También la funcionalidad de los espacios que pueden interconectarse o desconectarse a necesidad presente de cualquier evento. Y espacios que en un momento dado parecían residuales y de pronto los aprovechamos en su integridad, haciendo cada vez más funcional el palacio. Este palacio es realmente, no es un teatro, son muchos espacios que conviven aquí. Exacto. De una manera muy bella, de una manera muy vanguardista. Yo quisiera invitar a todas las personas que viven en esta ciudad, que vengan, que lo conozcan. Es muy bello. Y a los que visitan Guadalajara, no se lo pierdan. No pueden decir que conocen Guadalajara si no conocen Palco. Claro, es que es un lugar fuera de serie, ¿no? Sí, hermoso. Que podemos perfectamente presumir en el extranjero, no solo como el teatro que somos, sino también como el edificio que representa para la ciudad y para México también. Me platicabas, por ejemplo, que surgían detalles de que decían, y bueno, y si queremos en un futuro meter un coche, meter una estructura grande, que tuvieron que resolver detalles como ese también. Cierto, sí. La gran visión de don Pepe. Un día nos dijo, bueno, yo quisiera poner, por ejemplo, aquí en el escenario algo muy grande. ¿Por dónde lo meto? Ajá. ¿Cómo le hago? Quiero poner un vehículo grande aquí, una exhibición de automóviles y quiero poner, ¿por dónde? Entonces, caray, ¿cómo le hacemos? Porque el espacio que tiene el montacargas es muy grande, pero no cabe un auto. Claro. Entonces tuvimos que hacer, mover columnas, planear el acceso para que desde el patio de servicio pudiera llegar un vehículo y estacionarlo arriba del escenario. Tiene esa funcionalidad. O sea, José Luis, me estás hablando casi que rediseñar otra vez el proyecto prácticamente, ¿no? O sea, en ciertos espacios, pues, ¿no? Sí, y eso es como hacer una cirugía de corazón abierto en un paciente que sigue vivo, porque estábamos trabajando con el edificio ya en construcción. Y conforme se iban congelando los espacios, ya decíamos que ya había terminado ese diseño. Y los que todavía no se construían, todavía estaban en diseño. Claro. Fue un gran reto. No sé, hay tantas anécdotas, pero fue muy interesante. Este es un edificio muy singular, único. Y que además, un gran logro para poder aterrizar ese sueño, esas ideas y plasmarlas funcionales sin afectar el suelo, sin afectar el terreno, sin afectar la zona. Porque, por ejemplo, yo veía que en el proyecto inicial se proyectaban unos espejos de agua, unas que me mencionabas también hace rato que eran unas fuentes. Sí. Hay cositas que se modificaron, que cambiaron del proyecto original. Así es. ¿Cómo cuáles? Platícame un poquito. Bueno, para empezar, teníamos originalmente solo un nivel de estacionamiento. Se convirtieron en 2 niveles de estacionamiento justamente por las necesidades del terreno que eran muy complejas. Hubo que resolver entonces qué hacer con la excavación. Bueno, pues entonces vamos poniendo, utilizándolo. Ya lo tenemos, usémoslo. Y parte del estacionamiento quedó con una altura muy buena, en la cual está la altura que incluso se puede utilizar para eventos de diversa índole. Entonces tenemos, por ejemplo, una zona del estacionamiento inferior que da hacia la Gran Ágora, que también puede utilizarse como una ampliación, etcétera. Tiene una funcionalidad increíble para cualquier persona que decida hacer su evento, su congreso. Este es el lugar perfecto. Tenemos unos salones también que se agregaron posteriormente en un espacio que era residual, que es la parte inferior de la zona de butacas del teatro. Ese espacio se aprovechó también para hacer unas salas de convenciones más pequeñas, que se pueden interconectar o dividir a la necesidad de cualquiera, con su propio núcleo de servicios, sus cabinas. Si hay que requerir una traducción inmediata, ahí pueden estar los traductores, sus servicios de sanitarios, todo. Se pensó en todo prácticamente. Sí. Y por ejemplo,
me hablabas que el proyecto era más reducido antes, en un inicio, entonces no estaba pensada la escuela porque es una extensión bastante grande de palco. Entonces digo, ¿la escuela estaba desde un inicio o cómo nace la escuela entonces? No, eso fue posterior. Mira, la caja del escenario tiene que ser un espacio muy alto, muy grande y tiene que ser accesible. El personal técnico tiene que poder llegar hasta la parte superior para hacer cualquier reparación. Así que los elevadores tienen que llegar hasta allá y teníamos que conectarlo con pasillos, tenía que haber. Entonces, si ves la forma del edificio que es tan ondulante, tan dinámica, pues obviamente al tratar este asunto vimos que quedaban algunos espacios residuales que si nosotros los utilizábamos colocando ahí también unas losas, ahí podríamos aprovechar para hacer espacios de uso, pero ¿qué uso le íbamos a dar? Digo, ok, podemos hacerlo. ¿Y qué hacemos aquí? Don Pepe Pérez inmediatamente dijo, ponemos unas escuelas de arte. Y ahí nace la Escuela de Artes. ¡Wow! Entonces, yo digo, es una visión, es una visión tan perspicaz de don Pepe, ¿verdad? Que pudo y supo y pudo aprovechar todas y cada una de las características que iban surgiendo. Las dificultades se convirtieron en ventajas. Claro. Claro, y como un proyecto, digamos, más pequeño se convirtió en lo que conocemos ahora, ¿no? Un palaciote con todo este tipo de espacios y de servicios. Con espacios exteriores e interiores muy bellos, muy vanguardistas, un ícono de la ciudad, es un palacio, realmente es todo un referente mundial. He ahí el gran trabajo que hicieron aquí de resolver cada detalle, porque me hablas de una planeación y a veces en esa planeación se te sale algo o surge algo y entonces sí hay que volver a hacer, a ajustar, ¿no? Toda esa planeación. Es estar con los planos y con los planes y con la computadora y en las reuniones y estar definiendo y decidiendo qué es lo más, no lo más fácil, sino lo más práctico, económico, lo más útil en el momento y de acuerdo a la condición. Entonces es un trabajo de equipo, porque aquí concurrieron equipos grandes de personas, de ingenieros, de arquitectos, de especialistas, y la gran visión de Pepe Pérez para con este edificio, que se lograra, que es realmente un espacio, realmente un espacio que es un referente por la calidad y la cantidad de soluciones aportadas a una problemática realmente difícil. Claro. ¿Cuál reto me dirías tú fue el que dijiste, ay, o a lo mejor el más difícil o el más importante o el que más recuerdes? ¿Alguno de los retos que presentó la obra a la hora de ejecutarla? Bueno, mira, déjame decirte que hay varios, no es uno, son muchos. Porque te puedo mencionar, bueno, la cimentación, que en un terreno tan difícil, la cubierta del edificio ondulante, resolver todas esas curvaturas en planos que son planos. Que por cierto, ahorita que tocaste la fachada, me decían que el original eran unas piezas como mandadas a hacer y tuvieron que cambiar un poquito eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Es una empresa canadiense que elabora, las piezas son a medida y se instala en sitio, y ya el arquitecto tiene que dividir zona por zona y pasarle las dimensiones al fabricante, y en sitio las fabrica y ya de ahí salen ya a la medida perfecta, se instalan en obra, se instalan en sitio, pero es una tecnología muy costosa, sumamente costosa. Entonces quedó fuera de presupuesto. Claro, y se cambió a esta alternativa que conocemos Sí, son ahora. paneles de aluminio que igual cumplen su función, son muy bellos y el edificio es grandioso,
No logramos esta solución vanguardista que le hubiera dado un aspecto quizás un poquito diferente, pero no merma, no desmerece. El edificio es muy bello, por fuera y por dentro. El interiorismo, los arquitectos que hicieron encargados de todo el interiorismo son excelentes, los interiores son muy bellos, todo es muy eficiente. Andrés Gómez Levy ya estuvo con nosotros y nos platicó que el Ágora surgió durante el proyecto, durante esta cuestión de resolver ciertos detalles y de esta visión que tenía don José de si hacemos esto. Platícame un poquito cómo fue resolver hacer ahí el Ágora, y aparte que es el recinto que alberga más aforo. ¿Cómo surge de un proyecto que ya tenían ustedes planeado hacer un recinto que ahora es más grande en cuestión de aforo? Bueno, mira, ese fue un reto también muy interesante, un reto realmente. Teníamos un espacio residual que no podíamos construir de ninguna manera porque en la parte inferior había un río, entonces no se podía construir, no se permite y no es práctico. Entonces, lo que se hizo fue planear, ya tenía una forma más o menos sugerida como de una oquedad, que viéndola dijimos, bueno, esto se puede aprovechar para darle una forma como los antiguos teatros romanos y griegos. Podríamos hacer algo así. Claro que cuánta gente cabe, podremos darle servicios, cómo lo haremos al aire libre. La primera idea fue hacerlo al aire libre, no construir ninguna cubierta. De nuevo la genialidad de Pepe Pérez dijo, bueno, y si ponemos apoyos perimetrales donde no pasa ningún escurrimiento acuoso, no hay nada en el subsuelo, ahí donde sí podemos aprovechar y pudiéramos hacer un espacio cubierto, claro que se necesitan unas estructuras enormes, unos arcos muy grandes. Bueno, se intentó esa solución, pues ya la pueden ver. Claro. Entonces fue un reto muy interesante, se logró hacer esta ágora, se le dio la forma, la forma que permitía un espacio residual que originalmente iban a ser solamente jardines. Ahora tenemos un espacio magnífico para cualquier tipo de eventos culturales de gran envergadura. Y cuando se hizo eso, ¿ya estaba lo que hay ahorita ahí en las zonas aledañas? Hay una escuela y otras estructuras. Y trabajaron, ahora sí que mientras hay actividad a un ladito del recinto. Sí. Entonces fue un reto también porque teníamos que cuidar y guardar, no afectar a los vecinos, que los teníamos pegaditos. Y pues todos estos apoyos estaban prácticamente en los límites con los vecinos. Claro. Y teníamos que cuidar el espacio del vecino, el espacio inferior donde no podíamos tocar, donde estaba todo el entubado y el escurrimiento de este río. Sí, fue un reto. José Luis, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este podcast para la gente que quiere conocer más del proyecto. ¿Algún mensaje final, alguna anécdota que recuerdes, algún dato importante que debemos saber, que se nos haya escapado ahí platicar? Algo con lo que quieras cerrar. Pues yo les quisiera decir que no dejen de venir, conozcan este bello edificio, es impactante, es de lo mejor que hay en el mundo, es muy bello, no se lo pierdan. Pues muchas gracias, José Luis González, gerente de proyecto de la firma GBA, firma creadora de este gran proyecto, este gran sueño que es Palco. Les agradecemos que nos hayan acompañado y pues nos vemos pronto. Gracias.